Hola a todos, estamos aquí en esta nueva clase virtual para tocar un tema que es muy importante en lo que tiene que ver en estas estrategias de comunicación transmedia, estrategias que buscan cada vez más la incorporación de los usuarios, como las personas a las cuales va dirigida los proyectos transmediales, pues los van llevando a ser mucho más partícipes. Un poco en esta idea de que la propuesta no solamente venga desde la franquicia, sino también que se establezca una verdadera relación y una creación de estos públicos, pasando realmente de audiencias, usuarios a prosumidores, en esa idea de Alvin Toffler sobre estos usuarios que producen y consumen contenidos. Pues hoy vamos a hablar entonces de los call to action, los llamados a la acción, específicamente en proyectos transmedia, un concepto que viene básicamente de el mercadeo, de todo el tema de la publicidad, los llamados a la acción, que han sido realmente muy fuertes y muy destacados en la página web, digamos que con toda esta fuerza de internet en los últimos años, pero los call to action han sido fundamentales para este ejercicio. Pues aquí vamos a ver cómo parten de esta idea de ser proyectos que tienen que ver desde el mercadeo y cómo los vamos a incorporar ya en el ejercicio transmedial. Pero vamos a hablar específicamente de esos call to action como esos caminos narrativos ubicados por el diseñador y que son descubiertos por el usuario para hacer, digamos, para buscar elementos, el diseñador o el creador, el orquestador del proyecto transmedia los piensa de una forma específica para que sean descubiertos por el usuario y así ellos puedan ser, persuadir y guiar en esa recolección y comunicación de la estrategia transmedia. Pues aquí básicamente vamos a partir de ese hecho de que los call to action conectan distintas plataformas entre sí para permitir crear una experiencia unificada. Es decir, recordemos que siempre que estamos hablando de proyectos en sistemas intertextuales transmedia, estamos hablando de universos narrativos que incorporan distintas plataformas, distintos medios, y pues esos medios al ser incorporados, pues necesitan tener una unidad, que haya una conexión, y justamente los call to action permiten esa conexión para que el usuario haga ese viaje, lo que llamaríamos en términos transmediales el journey user, como ese viaje del usuario pues se vea de una manera mucho más, digamos, más transparente, más orgánica. Es entonces de esa manera como le damos las claves a partir de los call to action a los usuarios para reunir las audiencias y darles tareas específicas, incorporarlos y llevarlos realmente a la acción. Un poquito de historia sobre los call to action. Nosotros siempre vimos esto desde que aparece la www, la World Wide Web, en los años 90 y inicialmente los veíamos con ejemplos como este, como los banners. Los banners aún siguen siendo muy comunes. Este es un banner muy interesante de Amnistía Internacional en una especie de juego del ahorcado para convertir realmente a las personas en un, digamos, en un escritor sobre la libertad. Bien, entonces estas son formas también novedosas porque la idea del call to action es que esto conecte y sea de una manera mucho más original. Este es un ejemplo, el de los banners. Luego de los banners en las primeras páginas que todavía siguen existiendo, hubo una siguiente idea y fue la de los pop-ups. Estos son los pop-ups que terminaron siendo o siguen siendo realmente muy invasivos, pero son las formas como hacen llamados a la acción de los usuarios. Miren que tanto en el banner que vimos con anterioridad, aquí hay un llamado a la acción, aquí donde se plantea el hacer clic aquí, el click here, igual en este pop-up, pues también hay una llamada a la acción para la gente. En este caso es deme el nombre, deme el correo electrónico y obtenga ese 20% o esos $20 de descuento. Entonces aquí digamos que hay formas un poco tradicionales, pero que han sido también muy interesantes y que funcionan todavía en términos, insisto, más de marketing, más de mercadeo. Después de los pop-ups, que son, como ya lo dijimos,
muy, si se quiere, invasivos o por lo menos a veces molestos para los usuarios, pues pasamos a otro escenario y ese de los pop-under. Los pop-under ya no son tan invasivos, vemos por ejemplo en este caso, y lo vemos muchísimo en plataformas como YouTube, donde en las partes laterales están esas pequeñas publicidades en las que uno también puede hacer, digamos, clic, hay llamados a la acción y uno puede entrar a pasar a otras plataformas. Pues esto, digamos que vienen justamente desde estos elementos narrativos o más bien de estos elementos conectores que juegan desde el ejercicio del marketing tradicional. Vamos a partir, me parece importante, antes de empezar a mirar cómo esos call to action tienen algunos elementos clave para ser, digamos, manejados, vamos a revisar algo que me parece que es clave y tiene que ver con dos elementos que seguramente ya hemos visto en clase, lo han visto ustedes, que tiene que ver con el canon y con el fandom. El canon, ¿qué es? Es la producción que han hecho, la franquicia, la producción que realizan todos los, digamos, los dueños de los productos. En el caso, por ejemplo, de The Walking Dead, la empresa Image Comics, la empresa AMC, todas estas empresas que tienen esos poderes sobre las obras, pues se convierten en el canon. Todo lo que ellos producen es el canon. Y ellos hacen llamados a la acción, generan activaciones para poder permitirle espacios de intervención a los públicos, a los usuarios, para convertirlos en, digamos, en gente mucho más activa. A eso se conoce como el fandom. El fandom es justamente el resultado de la producción realizada por los fanáticos, por los usuarios, quienes al ser, llamémoslo, incentivados, al ser seducidos por el canon, en llamados a la acción, en call to action points, pues estos permiten ya generar acciones y esas acciones se dan de manera mucho más fuerte, mucho más materializada efectivamente con la producción justamente de los contenidos realizados por los usuarios. Entonces aquí, importante partir de ese concepto, que tenemos el concepto de Aparici y Marín, sobre el canon y el fandom, que realmente son, digamos, nociones que ha planteado Carlos Escolari cuando hace todos esos trabajos sobre las narrativas transmedia, cómo realmente tenemos que hacer esos puntos de giro, esos cambios, cuando estamos pensando en las expansiones narrativas a partir de las pistas de migración, los espacios en blanco, los agujeros de conejo, y para eso yo tengo que incentivar al usuario para que vaya a esos elementos. Y eso son los llamados Call to Action Points, esos puntos del llamado a la acción para los usuarios. Entonces, es importante hacer pues esa distinción para avanzar con estos elementos. Vamos a mirar ahora algunos puntos que son fundamentales cuando empezamos a hablar de los call to action. ¿Qué debe ser importante y qué debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando justamente un call to action? Pero lo primero y muy importante, y que ustedes seguramente lo vienen manejando en cada uno de estos elementos que trabajamos de la transmedialidad, es la focalización de los públicos. Cuando nosotros estamos trabajando call to action para los, digamos, proyectos más de mercadeo, hablamos de tres tipos de públicos. Están los usuarios, los leads y, perdón, los visitantes, los leads y los compradores. Cuando hablamos de proyectos transmedia, tenemos que hay una cierta variación en esos elementos, que son los usuarios, los leads y los visitantes. ¿A qué nos referimos con esto? Y lo pongo en este orden. Los usuarios son ese público objetivo puntual, definido, principal al cual nosotros estamos haciendo alusión con el proyecto que estamos generando. Es decir, si mi público objetivo es un grupo de jóvenes entre los, qué sé yo, 12 y 15 años de escuelas que están en una formación académica, porque mi proyecto transmedial tiene que ver con temas educativos, pues esos son los usuarios a los cuales van dirigidos. Aparecen también los leads, y los leads
son esos expertos, son esos guías. Digamos que yo puedo tener también call to action para los leads, que son distintos para los usuarios. Si quieres, serían en ese ejemplo que pongo aquí hipotético, esos leads serían esos profesores. Porque yo muchas veces cuando hago un proyecto de transmedia con elementos educativos, pues tengo que tener en cuenta que si voy dirigido a estudiantes, pues esa capa mediadora son los profesores, son los expertos, son los guías los que van a ayudar a los estudiantes a, digamos, aprender un elemento, hacer mucho más, digamos, efectivo el trabajo que van a estar realizando. Entonces ahí estamos hablando de esos leads o esos guías expertos. Y finalmente los visitantes son esos públicos objetivos que nosotros no tenemos en cuenta de manera directa y sin embargo también pueden llegar a ver nuestro producto, es decir, esa gente que ocasionalmente llega a un producto. Puede ser que yo esté dirigido, insisto, en esos chicos entre 12 y 15 años de una formación educativa específica y sin embargo puede haber otros chicos más pequeños o más grandes o gente, familia, bueno, otras personas a las cuales por alguna razón van llegando a esos elementos y son gente que potencialmente podrían ser luego tomados a la acción, llevados digamos a incorporarse en la propuesta nuestra, la propuesta transmedia que estamos realizando y con eso poder generar también eso. Entonces también pensar en esos llamados a la acción que se pueden hacer con este tipo de personas. Un segundo punto, y esto es fundamental para nosotros como comunicadores, hay que crear un muy buen copy, es decir, hay que hacer llamados a la acción que sean realmente atractivos en la forma de redacción, en la forma de invitación en la cual nosotros estamos conectando a esas audiencias. A veces nosotros ponemos, voy a volver a los ejemplos anteriores, por ejemplo, esto puede ser mucho más tradicional. Hoy en día estamos viendo que existen unos copies mucho más, digamos, interesantes, atractivos, más novedosos, más creativos, y eso es fundamental tenerlo en cuenta cuando estoy creando un llamado a la acción. Hay que hacer unidad gráfica, y esto creo que insistimos totalmente en esta necesidad, porque justamente cuando desarrollo el mitos, el etos y el topos, es decir, cuando hago construcción del universo narrativo, pues yo tengo que tener en cuenta que cada uno de estos elementos debe hablar, debe que tener unidad gráfica, que si yo estoy viendo un producto audiovisual y luego voy a ver un cómic o voy a ver un videojuego o voy a ver un libro o alguna otra producción o incluso una producción paratextual, pues cada uno de estos elementos van a tener, así pasan de una imagen sintética, estoy hablando de la animación, a una imagen real, digamos de la grabación de una persona, pues los trazos, las líneas, la unidad gráfica debe conservarse y los call to action deben llamar a eso, porque muchas veces los call to action básicamente son elementos que pueden estar en planos físicos y eso es muy importante porque en proyectos transmedia, recordemos que no solamente la transmedialidad se enfoca en elementos digitales, también el plano de lo físico es fundamental, una valla, algo que está en la calle, algo que está invitando a la gente a hacer cosas, a tomar conciencia sobre algo, pues son llamados a la acción y eso tiene que ser supremamente importante y desde la unidad gráfica se identificar, así no esté el nombre del proyecto ahí planteado, pues que se sepa que están hablando sobre, básicamente sobre ese proyecto en particular. Entonces es fundamental pensar en esa unidad gráfica para llevar a cabo, digamos, call to action supremamente puntuales. Un cuarto paso tiene que ver con una correcta ubicación del call to action. Cuando estamos hablando de proyectos digitales, en proyectos transmediales, por ejemplo, uno regularmente siempre va a tener un website, un sitio donde vamos a encontrar todos los elementos que van a conectar las cosas. Pero esto no es tampoco una obligación. Hay muchos proyectos que uno como usuario los va identificando. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, el proyecto de The Walking Dead que hemos trabajado en algunas oportunidades en clase, o proyectos que ustedes seguramente han reconocido como Matrix, proyectos como Star Wars, pues estos proyectos, cada uno juega su papel en su mundo específico. La película o la saga de películas está en un punto, los cómics, el cómic está en otro punto, y no es que haya una página que me conecte esto. Sin embargo, en proyectos transmediales, digamos, de últimos tiempos, el tema de los websites son fundamentales. Entonces, si yo voy a utilizar un call to action dentro de un website,
o si voy a utilizar, no, debo utilizarlos. Cuando los utilice hay que tener en cuenta esa correcta ubicación de lo que hay allí. Y esa correcta ubicación implica básicamente tener en cuenta todos los elementos a los cuales va a ir a mirar ese usuario. Y ojo que esto no es de la ubicación correcta, no es exclusivo de los elementos digitales. Yo puedo estar hablando nuevamente de call to action físicos, de espacios en la calle, en la vía pública, en escenarios muy puntuales donde se van a dar a llevar a cabo sus call to action. Y pues hay que tener en cuenta que si yo he definido, voy a volver al primer punto que es fundamental para esto, si yo he definido, he focalizado muy bien el público y he pensado en ese usuario o en ese lead o incluso en esos visitantes, en la focalización de mis públicos, pues debo tener en cuenta cuáles son los intereses de ellos para tener en cuenta las correctas ubicaciones, sea en el plano virtual o sea en el plano físico. Un quinto punto tiene que ver con esto y obviamente va con un tamaño correcto. Los call to action, si estamos hablando en escenarios websites, en escenarios digitales de pantallas, pues hay que ser supremamente claros con el tamaño, que la gente no se pierda y que el llamado a la acción entre ese copy, esa correcta ubicación y ese tamaño correcto lleve a la gente directamente allí y digamos, a motivarlo a hacer clic, a ir a una acción, a resolver algo, a desarrollar algo para poder pasar a otra plataforma y con eso seguir ampliando su experiencia transmedial. Esto va en la misma línea. Ojo con este concepto del espacio en blanco, no estamos hablando del mismo concepto de espacio en blanco, el de los elementos expansores para las narrativas, para los sistemas intertextuales transmedia. Estamos hablando del espacio en blanco en términos gráficos. Hay que cuidar mucho que el call to action no tenga elementos distractores, pero también que no sea una cosa por ahí perdida dentro de una página en especial. Entonces, todos estos puntos, desde el 3, que tiene que ver con la unidad gráfica, bueno, incluso desde el crear un buen copy, desde la unidad gráfica, desde generar una correcta ubicación, desde tener un tamaño correcto y un cuidado del espacio en blanco, pues son fundamentales para pensar cómo atraigo a eso. Y un séptimo paso, que esto es fundamental en estos elementos actuales, en estos escenarios novedosos, sobre todo que tienen que ver con múltiples plataformas en proyectos transmediales, tienen que ver con la originalidad. Los proyectos son importantes en la medida en que o mejor, los call to action son importantes en la medida en que yo soy original, en el que llevo a la persona a realizar acciones que son extremadamente interesantes, que son novedosas y que no necesariamente, digamos, repiten cosas. Porque es que cuando a uno le están pidiendo haga clic para el correo electrónico, uno sabe que están tomando los datos de uno y hay muchas oportunidades y no me están ofreciendo nada al respecto, pues obviamente va a haber mucha resistencia de las personas para escribir eso, además porque les están obligando a perder un tiempo que no tienen. Entonces, ¿cómo soy yo original en esto? Insisto, en proyectos transmediales no estamos pensando únicamente en términos comerciales, estamos mirando es cómo le voy a dar el premio a la persona, es cómo va a seguir recolectando más información en ese universo transmedial en el cual se ha metido. Pues miremos algún ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo me parece muy interesante. Esto es un proyecto que ha venido desarrollando la marca Volkswagen en, digamos, en planos de lo físico. Y han hecho casi que ya un sistema en distintos medios que van de lo físico a lo virtual y hacen motivaciones, conectan a la gente a hacer distintas cosas, desde lo que ellos llaman la teoría de la diversión, la fan theory, que es fundamental para pensar aquí unos elementos que seguramente ustedes ya han visto y vimos en una sesión anterior virtual que tiene que ver con la gamification, con esta ludificación que existe en la construcción de los juegos. Pues miremos este ejemplo, voy a dejarle el video y quiero verlo, pues por lo menos una gran parte lo vamos a ver. El audio, pues obviamente por esta herramienta va a ser un poco complejo, pero quiero que miremos lo que hacen en esta llamado a la acción de las personas.
Muy bien, aquí entonces estamos viendo cómo un llamado a la acción para las personas ha sido importante desde una forma absolutamente creativa. Entonces aquí lo que encontramos con estos llamados a la acción es, aquí había un escenario puntual en el cual había un interés particular de esta campaña y era llevar a la gente a hacer más actividad física. Y digamos que nosotros obviamente vemos una escalera automática y pues preferimos subir por ahí que subir por las escaleras, digamos, tradicionales, las escaleras estáticas. En este caso, lo que estamos buscando es hagamos más ejercicio, utilicemos más estas escaleras y lo que hacen es llevar bajo los elementos de ludificación a las personas a que logren o a que hagan esto. Son llamados a la acción de manera muy presentes, muy puntuales. Y miren que aquí es importante la correcta ubicación. Seguramente el público objetivo que estaba definido en este proyecto tenía que ver específicamente con personas adultas. Obviamente aquí también hay jóvenes. Bueno, digamos que hay un público muy grande aquí, que son los usuarios del metro, pero además que son personas que necesitan hacer más ejercicio, ejercitarse más, y aquí hay un llamado a la acción, una ludificación, porque cuando empiezan a hacer todo este ejercicio de conectar elementos musicales con el ejercicio, pues la gente empieza a divertirse. Hay momentos en los que había más uso de la escalera normal que la escalera automática. Entonces esos son ejemplos de lo que pasa también con escenarios que no son exclusivamente de los digitales. Yo me voy a procurar más en este espacio mostrar esos ejemplos de lo que pasa en el escenario físico, porque me interesa mucho que los proyectos que ustedes están desarrollando, proyectos transmediales, pues lleven esos call to action a elementos mucho más amplios. Sigamos entonces con algunos pasos que se tienen que tener en cuenta cuando vamos a realizar call to action en proyectos transmediales. Un primer paso, o cuando veamos el CTA, son las siglas de Call to Action de la palabra en inglés. En español la vamos a llamar siempre los llamados a la acción. Entonces los pasos para el CTA y clave en estos pasos es cómo convierten a los consumidores en participantes, que pasen de ser usuarios más visuales, más lectores, más receptores, a usuarios más partícipes. Y partícipes significa no solamente que produzcan, que es importante pues que haya una producción, sino también usuarios que se conviertan en digamos, creadores de nuevas obras o participantes de lo que estamos desarrollando. Entonces, ese primer paso tiene que ver con la detonación, cómo yo hago para motivar a las audiencias a implicarse. Un concepto importante implicarse es qué les está pasando, qué les pasa ahí. Recordemos en esta sesión sobre videojuegos, el tema de la implicación del personaje dentro de la obra, cuando está cumpliendo una misión, pues el implicarse es meterse en qué le está pasando a ese personaje. Pues aquí la detonación es justamente motivar a las audiencias a implicarse y ayudarlas a reconocer su potencial como consumidoras, es decir, cómo también hacerles entender a los usuarios que ellos son creadores de nuevos productos y que no solamente es ejercicio de visualización o de consumo, sino también de producción es importante para ellos. Un segundo paso que vamos a mirar acá tiene que ver con el de la remisión. ¿Y a qué nos referimos con remisión? Pues ya después de que tenemos esa atención de los usuarios, cuando hacemos ese llamado a la acción, pues es necesario decirles cómo pueden participar. A la gente hay que clarificarle, a los usuarios hay que clarificarles bien cuál es la forma de participar en un proyecto de estos. Y ojo que la forma creativa como lo estemos planteando es fundamental para hacer este ejercicio. Recordemos este video de la Volkswagen, de la teoría de la diversión, pues básicamente la gente ya sabía qué hacer, cómo las instrucciones eran claras desde lo visual que estaba pasando allí. Entonces hay que permitirles identificar con claridad, y por eso es importante los elementos que vimos al principio, los 7 primeros principios de un buen call to action, pues hay que llevarlos a generar una participación con claridad y llevarlos
a identificarse dentro de esa construcción de la audiencia. Entonces, aquí sería ese paso 2, la remisión. Recordemos el paso 1, la detonación, el segundo, la remisión, y un tercer paso, la recompensa. A los usuarios, cuando se convierten de consumidores en participantes, pues ahí están pasando a un ejercicio mucho más complejo para ellos, pues los está llevando a gastar tiempo, a hacer un esfuerzo específico, pues hay que recompensarlos con eso. Y para esa recompensa, creo que es importante tener claro dentro de nuestra estrategia transmedia cómo llevarlos a darles elementos, cómo llevarlos a que ellos sean reconocidos en la dinámica de esa narrativa transmedial. Estos pasos son fundamentales. Entonces, volvamos a recapitular los 3 pasos que son fundamentales. El primero, la detonación. El segundo, la remisión. Y el tercero, la recompensa. Pasos claves para tener en cuenta dentro de un llamado a la acción, un call to action dentro de un proyecto transmedial. Vamos a mirar un ejercicio, un ejemplo. Este es un video un poquito largo, bueno, son 4 minutos, pero me interesa ver una parte. Voy a empezar a ponerlo sin audio, voy a dejar rodar, voy a hacer la explicación inicial donde se ve ese accionar de las personas, de los niños específicamente. Veamos esta parte. Muy bien, este es un ejercicio muy interesante de llamados a la acción para jugar un poco con incorporar a los niños en este reconocimiento de en este caso de los museos. Este proyecto del Museo del Prado es muy interesante porque además ellos están generando conexiones con distintos programas, con distintos medios de comunicación. De hecho, una de las series más famosas y más importantes de los últimos años en España fue El Ministerio del Tiempo. Y ellos lo que hicieron fue generar conexiones entre lo que había en la serie de lo diegético y llevarlo a los elementos reales que existían en el Museo del Prado. Por ejemplo, lograron hacer conexiones. Hay un capítulo del Ministerio del Tiempo donde la reina tiene que firmar algo y, bueno, firma algo en el documento, que es un documento que existe realmente, y resulta que ese documento, entonces, por medio de llamados a la acción que se daban en otras herramientas por conexión, que ahora vamos a ver qué significa eso de la conexión, en Twitter, lo que hacían desde el Museo del Prado era conectar que lo que se había visto en la serie de televisión se podía ver en vivo y en directo, se podía reconocer ese documento histórico que tenía más de 500 años y que existía en el Museo del Prado, y la gente, por el solo hecho de haber una conexión entre la obra seminal, en ese caso, que sería la serie de televisión, pues la gente muchísimas personas fueron al museo a encontrar eso, a la biblioteca del Museo del Prado, a encontrar y a ver ese documento, y eso permitió que hubiese mucho más conexión de la gente con la historia, con lo que estaba pasando allí, gracias a esas conexiones, eso que le permitían al usuario identificar a ese espectador o a ese público objetivo muy bien focalizado, pues ir a hacer esas conexiones. Entonces aquí había ejercicios interesantes que es importante tener en cuenta cuando estamos trabajando el tema de los call to action. Insisto, me interesa mucho que no solamente veamos los call to action, que ha sido muy común para nosotros, desde el escenario absolutamente digital de la web para temas de mercadeo, sino también como esas formas conectores que ayudan a hacer ese paso. Sería jugando con una analogía, sería como ese puente que me conecta entre una plataforma y otra. Si yo tengo, en términos narrativos, en un universo narrativo, tengo un espacio en blanco que me permite la salida a un nuevo producto, pues esa salida digamos que es muy virtual. El call to action sería como ese puente que yo construyo para poder que el usuario pueda pasar por ahí caminando y llegar a la otra plataforma. Es un poco una analogía que nos sirve para entender cómo funciona estos elementos, esos llamados a la acción para las personas. Pero es importante entonces entender que hay niveles en los call to action que son sensoriales, que hay niveles físicos, cognitivos, emocionales y funcionales. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros estamos hablando acá de, por ejemplo, de niveles sensoriales, es decir, qué información van a encontrar las personas allí cuando están
buscando en esos llamados a la acción, encontrar, digamos, elementos que le permiten llegar a otro lado. Niveles físicos, como los hemos visto en estos ejemplos que hemos mostrado acá con anterioridad, igualmente que son emocionales y que son funcionales, que permiten la conexión y que permiten digamos, esa incorporación mucho más amplia de lo que está pasando, de lo que se va a encontrar el usuario allí en ese ejercicio. Bien, entonces aquí tenemos esos elementos, sensorial, físico, cognitivo, emocional y funcional, como niveles que hacen parte del call to action. Ahora, ya estamos en la parte final de esta clase virtual. Veamos algunos elementos también que son fundamentales acá y tienen que ver con las características que deben tener los call to action. Y esas características, pues obviamente también están aportándole a esa intención de convertir a los consumidores en participantes. Y en eso nos referimos a algunos elementos como, lo vemos acá, los atractores, los motivadores, los conectores y los retenedores. ¿Qué son los atractores? Es cuando nos encontramos objetos misteriosos, objetos activos, objetos extraños, digamos, distintos elementos dentro de mi plataforma que lleven a las personas a hacer una acción, que lleven a las personas a interesarse, sea por una acción, un objeto del deseo, por un objeto de miedo, por distintos elementos que sean sorpresivos, que sean sorprendentes para las personas. Esos atractores, vamos a ver ahora unos par de videos también para un poco fortalecer el tema de los atractores. Esos atractores básicamente están dando cuenta de los principios que vimos al principio de esta presentación y que tienen que ver con esos elementos de originalidad. Miremos el punto 7, voy a devolver unas diapositivas. Procura por la originalidad. Justamente eso está en función directa con estos elementos de lo que llamamos los atractores, objetos distintos para conectar. Entonces, una característica fundamental dentro de un proyecto transmedia para tener en cuenta en los call to action es que sean atractores. Igualmente, que sean, pues, que tengan características de ser motivadores, es decir, eliminar los distractores visuales para mejorar la orientación. Esto también tiene una relación directa con estos elementos, de la correcta ubicación, de la unidad gráfica, del cuidado del espacio en blanco, es decir, esos puntos que vimos al principio, del crear un buen copy, de tener una unidad gráfica, todos estos elementos van en relación directa con esa característica de la motivación, de dirigir la atención a los elementos relevantes del mensaje, de información que no es esencial, no la pongan. Esa información debe salirse. Nosotros a veces en comunicación somos muy dados a decir muchas cosas y aquí hay que hacer uso de la economía del lenguaje y esa economía del lenguaje nos permite buscar elementos visuales mucho más profundos, mucho más potentes y elementos mucho más originales que nos lleven a generar motivación sobre los usuarios. Igualmente, hablemos de los conectores como otra característica que deben tener los call to action. En los conectores hay que tener en cuenta que hay que tener una idea general de lo que va a seguir a continuación. Es decir, cómo el usuario pasa de una plataforma a otra, cómo se conecta y esa conexión le permite a él ir a otro elemento de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más tranquila, mucho más orgánica. Es decir, aquí por ejemplo, insisto en esa analogía que les presentaba hace algunos minutos sobre ese puente casi que material que permite la conexión entre una plataforma y otra gracias a un espacio, pista o un agujero de conejo, pues aquí el call to action debe generar eso. Esa conexión es ese puente, esa es la característica fundamental de los call to action. Entonces hay que entregar claridad en eso, hay que generar la conexión, la motivación y en muchas oportunidades las redes sociales tipo Twitter, tipo Facebook, tipo Instagram permiten esas conexiones para que sean mucho más fáciles para el usuario. Y finalmente, dentro de esas características deben ser retenedores. Y esos retenedores nos referimos a que la gente debe sentir recompensa. Recordemos nuevamente los pasos. El tercer paso del call to action tiene que ver con esto, de esa recompensa. Recordamos esto, el paso 1 era la detonación, el 2 la remisión, la 3 la recompensa, pues esta recompensa tiene que ver necesariamente con este retenedor. La gente debe sentir sensación de logro. Y aquí volvamos a pensar
en esa clase en la que estuvimos viendo el tema de la construcción del guión para videojuegos. Debe haber una satisfacción cuando hablamos de una gamification, de una experiencia del usuario, pues aquí debe haber una experiencia del usuario para que éste se sienta satisfecho y pueda y deba seguir en la búsqueda, en esa pesquisa permanente que tenemos por naturaleza, los seres humanos, en esa idea de estar siendo cazadores de historias, de cazadores de misterios, pues aquí eso es lo que nos permite la característica de ser retenedores. Los call to action deben retener la atención de la gente gracias a la sensación de logro, de premios, de haber conseguido un objetivo puntual. Entonces, fundamental eso. Vamos a ver ya para ir cerrando 3 ejemplos, bueno, en realidad son 2 ejemplos, en 2 videos de los cuales quiero así aquí hacer énfasis. Uno de esos videos tiene que ver con una plataforma que la voy a mostrar antes acá, que es un sitio web que se llama The Harry Potter Alliance. Aquí lo tenemos en pantalla. ¿Qué es The Harry Potter Alliance? Eso es un proyecto transmedial muy interesante. Es un proyecto transmedial que tiene como intención tomar toda la narrativa de Harry Potter, de todos los que son fanáticos de este producto del entretenimiento, pues seguramente lo conocen, y estos chicos muy fanáticos de Harry Potter, lo que hicieron fue generar como una estrategia transmedial de movilización social en la cual las personas que se inscriben en ella participan para hacer cosas en bien de otras personas. Una de ellas, por ejemplo, donar libros para escuelas en países que tienen muchos problemas por falta de libros, en países de África, incluso en países de América Latina, bueno, en países, digamos, más subdesarrollados, pues aquí ellos están haciendo ese tipo de cosas. Para mitigar el hambre en algunos países del África han hecho propuestas, apoyos, para fortalecer distintos elementos, para evitar la esclavitud de niños, también han hecho alianzas. Entonces lo que hacen ellos es utilizar la narrativa de Harry Potter, digamos, toda esta narrativa que ha presentado este proyecto audiovisual, bueno, que en realidad es literario, que luego pasa al cine, y ellos lo que hacen es empezar a jugar con esos elementos y así la gente se va conectando para hacer cosas. Aquí tengo, bueno, ese proyecto arranca en el 2010, los fans escribieron cartas en campañas para hacer flash move. Los flash moves son una forma también material de los call to action, y estos flash moves que estamos viendo aquí en algunas imágenes, básicamente lo que promovían eran esas distintas cosas. Miren que la gente tomaba acciones, se disfrazaban de Harry Potter o se disfrazaban pues de los personajes con sus varitas mágicas, todo esto para hacer algún tipo de actividades. Aquí voy a poner un poco el audio de esto. And we think we can do it because we have regularly done things that seem impossible. So taking on a huge multinational corporation doesn't seem that impossible. I have every confidence in us. And also we've already broken the internet and we're only like 5 minutes into the entire thing. The people of the Harry Potter Alliance are asking fans to send letters and petitions signed. We're going to go send the letters to Warner Brothers today. It's only been like 2 days since the live stream event, and we already have over 3,000 signatures for the petition. We've been talking about this since the end of 2008, and we're finally doing it. I think we can make it happen. We have the enthusiasm to make it happen, and Time Warner has a really good ethical background. Vemos que interesante esta propuesta. Esto viene desde la página web. Mire que lograron recoger, como dice ella, más de 3.000 firmas en pro de las campañas que están realizando ellos contra la esclavitud de los niños. Esta es una campaña que hicieron contra Time Warner porque no les dejaban vender unos chocolates que ellos crearon para poder, digamos, ayudar a tener recursos para promover estas campañas. Entonces, estos eran llamados a la acción desde un proyecto transmedial. Invito nuevamente, lo pongo aquí en pantalla para que ustedes lo busquen, el proyecto de Harry Potter Alliance. Es muy interesante este proyecto Harry Potter Alliance. Digamos que es un proyecto transmedial de movilización social que parte de los elementos diegéticos de la obra seminal, que en ese sentido la obra seminal viene siendo el libro, luego la obra núcleo que se convierte en las películas, y estos elementos cómo van generando
esas conexiones. Y estos elementos diegéticos pues le permitían a los usuarios luego generar otro tipo de cosas, unas experiencias más de movilización en pro de la sociedad. Estos son llamados a la acción que además se encontraban en esa página que tenemos en este momento ahí en pantalla. Muy bien. Entonces, eso es un proyecto interesante. Veamos algo más de Harry Potter Alliance. Esta fue la campaña específica de la recolección de los libros. Creo que estoy en la misma, no estoy en la misma. Esta es la recolección de los libros. Voy a bajarle un poco el volumen para que no nos tire de inicio a esto. Este es el logo con el que ellos manejan. Este es el llamado a la acción que ellos están utilizando en muchos de sus pantallas. Aquí, por ejemplo, instead of talking to you guys about my fantasy Quidditch league or teaching you some defensive spells to use against Death Eaters, I actually want to tell you guys about something called Accio Books. Apparently, it's not just a summoning charm, it's also a book drive. And this year, Dumbledore's Army is participating in this book drive, which is run annually by the Harry Potter Alliance. No, the Harry Potter Alliance wasn't named after me. That would be kind of weird. It was actually named after my great-great-grandfather, Harold Potter. Anyways, my friend Hermione knows that I have this video blog. Ahí tenemos entonces pues, esta propuesta del Accio Books. Es una acción, un llamado a la acción específicamente para que la gente donara libros. Ellos alcanzaron, entiendo, en uno de los proyectos, no sé si fue específicamente en esta, una de las campañas de acción de las personas, alcanzaron más de 250.000 libros para donación a unas bibliotecas, creo que en 3 escuelas del África, de algunos países del África. Entonces miren que son llamados a la acción y los personajes pues o los usuarios personifican los personajes de Harry Potter. Entonces, miren, por ejemplo, estos son llamados a la acción muy puntuales, digamos que tienen algunos elementos muy fáciles de identificar, son claros, son precisos y esos elementos pues permitían esa conexión de los usuarios allí. Entonces, un ejemplo también interesante que tiene que ver netamente con un ejercicio transmedial en el cual los call to action juegan un papel extremadamente importante. Y aquí hay otro ejercicio muy interesante que parte de los Juegos del Hambre. Seguramente muchos de ustedes son fanáticos, usuarios de esa serie. Y aquí pues es importante mirar cómo ellos lo utilizan. Between Hunger Games and Twilight. Who's got the hotter guys? Who's got the hotter guys? Who's got the hotter guys? Enough with the distractions. The Hunger Games are real. Check it out. In the Hunger Games, a small portion of the population controls a majority of the wealth. People have full-time jobs and still go hungry. Think it's fiction? Think again. Katniss's father was... Es interesante cómo empiezan además a dar datos para ir conectando a la gente, para ir dándoles, digamos, la información puntual de la necesidad que tienen. Es a partir de este video. Voy a adelantar el video bastante para llegar hacia la parte final, donde me interesa que se vea más el call to action. Voy a volver otra vez con el volumen de esto. So the odds are in everyone's favor. Bien, entonces miremos cómo utilizan narrativas propias del entretenimiento, propias de estos ejercicios más del orden de lo narrativo, para llevarlo a la experiencia con los usuarios, a llevarlo a la experiencia con las personas en distintos contextos. Entonces es muy muy importante cómo estos call to action realmente permiten, realmente ayudan a generar muchas más conexiones, a volverse esos puentes precisos, esos puentes materializables de esos pasos de los usuarios hacia otros elementos. Entonces es clave que tengamos en cuenta esto cuando vamos a realizar nuestro proyecto transmedial, pues tengamos en cuenta que hay que ser llamados a la acción para que la gente participe, para que los productores o más bien los usuarios se conviertan en prosumidores, se conviertan en partícipes del proyecto en específico, y pues esto es extremadamente fundamental. Ahí en pantalla tenemos referencias de lo que hemos utilizado aquí en esta presentación. Estas referencias también tienen que ver con el Harry Potter Alliance, con el proyecto del Museo del Prado y con algunos textos adicionales que hemos utilizado para revisar todo esto y un poco la experiencia que nos hemos llevado
a lo largo del tiempo en la producción de proyectos transmediales. Entonces, recordemos los call to action, los llamados a la acción de los públicos en proyectos transmedia fue esta sesión y pues la idea es que ustedes cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues ya saben, por correo electrónico, por foro, vamos a estar en asesorías para poder llevar mucho más esto a un objetivo puntual dentro del proyecto que ustedes están realizando. Muchas gracias y ahí quedamos entonces con esta clase sobre el Call to Action.